Buenas noches, somos el grupo número 4, el cual está conformado por López Osorio Giancarlo, Vera Morán Joyce y quien les habla Espinal Lascano Yelixa. Nuestro tema a tratar son los elementos finales de control y como definición tenemos que son mecanismos que modifican el valor de una variable que ha sido manipulada como respuesta de una señal de salida desde un dispositivo de control automático. Es decir, que se va a encargar de poder manipular algunas o ciertas características de un proceso según lo ordenado por el controlador, o también según el tipo de proceso. Los elementos finales generalmente están constituidos por dos partes, que son el actuador y el mecanismo. El actuador que va a convertir la señal de control en un comando para el dispositivo manipularlo, y el mecanismo para poder ajustar la variable manipulada. Aquí tenemos un pequeño esquema de los elementos finales de control, pero industrialmente lo más común es que las variables manipuladas por estos dispositivos sea caudal y el elemento con más amplia difusión en este caso sería la válvula. Por eso nosotros hemos tomado énfasis en lo que son las válvulas de control. Siguiente. Ya que aquí, como podemos ver, esta pequeña imagen, las válvulas de control en sí su función va a ser que variar el fluido de un material o de energía de un proceso de control, modificando el valor de la variable medida. Y estas válvulas son principalmente son los principales elementos finales de control que aquí en sí se encargan de poder regular el caudal del fluido del control que modifica el valor de la variable medida. Y las válvulas van a funcionar en este caso, van a funcionar en la teoría, según la teoría de Bernoulli, que en este caso va a ser que la cantidad de fluido va a ser igual a la constante de condiciones de fluido por el área de apertura de la válvula por la raíz de la caída de la presión a través de la válvula. Gracias. Listo, para poder explicar el esquema, hemos utilizado una válvula ya que es el elemento final de control más utilizado dentro de la industria. Se compone de dos partes, tenemos el servomotor y el cuerpo. Vamos a empezar hablando por el servomotor, que este es el encargado de accionar el movimiento del vástago y con ellos el obturador. Existen varios tipos, tenemos el neumático, el eléctrico, el hidráulico o digital, pero vamos a hacer énfasis en los dos primeros que son los más utilizados. Tenemos el servomotor neumático que consta de una placa de diafragma conectado a un vástago y al resorte. El resorte se va a poner a la presión del aire, es decir, que cuando aumenta la presión, el resorte se va a ir comprimiendo. Y el vástago, bueno, pues va a accionar. Una vez que ya haya un equilibrio en estas dos fuerzas, este va a parar. Tenemos por acá el servomotor eléctrico que usa un motor eléctrico y engranajes para poder mover el vástago y así poder abrir y cerrar la válvula. Tenemos por acá el vástago, que es esta partecita que está aquí, que es el elemento transmisor de movimiento entre el servomotor y el obturador. Tenemos la empaquetadura, que es esta parte que está aquí, que va a estar entre la tapa del servomotor y el vástago. Este va a impedir que los fluidos que atraviesen la válvula se escapen hacia el servomotor. Tenemos por acá el cuerpo, que es esta parte que está aquí, que es donde se alojan las partes internas de la bomba que estarán en contacto con el fluido. Tenemos varios tipos, con ellas las bridas. Estas son las uniones que existen dentro del cuerpo de la válvula y se diseñan de acuerdo con las presiones y temperaturas requeridas. Tenemos por acá el obturador, que bueno, esta es el que va a controlar el paso del fluido por la válvula. Y por último tenemos el asiento. El asiento junto con el obturador son el corazón de la válvula y permiten controlar el caudal gracias a su forma. También cumple la función de ayudar a cerrar el paso por el fluido. A continuación, mi compañero le va a explicar sobre la clasificación. Ok, clasificación de los elementos finales. Tenemos dentro de las clasificaciones, tenemos los que son servoválvulas, relé, variadores de frecuencia y motores eléctricos. Y también tenemos las válvulas, pero como son más numerosas, entonces tenemos su clasificación aparte. Tenemos servoválvulas. La servoválvula es una variante de la válvula proporcional
que permite cualquier posición de apertura de la válvula y por lo tanto del fluido. La diferencia entre las válvulas, y las válvulas, es de que este permite controlar el caudal que uno necesite, que quiere que pase. Ya, tenemos el relé. El relé es un dispositivo electromagnético, funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Este relé fue inventado por Joseph Henry en 1835. Ya, también tenemos los variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia son sistemas que se encuentran entre la fuente de la alimentación eléctrica y los motores eléctricos. Sirven para regular la velocidad de giro de los motores de corrientes alternas. Y las ventajas de estos variadores es que hacen que el equipo tenga un mejor funcionamiento y y te ahorra el consumo eléctrico también. Tenemos los motores eléctricos. Los motores eléctricos no es más que un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación mediante las acciones de los campos magnéticos. Ya, a continuación tenemos la clasificación de las válvulas. Ya, las válvulas se pueden clasificar de acuerdo a la forma de su cuerpo o al movimiento del obturador, como se muestra en esta figura aquí. Tenemos aquí las válvulas de control y tenemos la división entre movimientos lineales y movimientos rotativos. En los movimientos lineales vamos a encontrar las válvulas que son como globo, pin, diafragma, compuerta. Ya, y las de movimiento rotatorio vamos a encontrar las que son mariposas, obturadores excéntricos y del de bola. Siguiente. Bueno, aquí vamos a tener las válvulas de control, las más conocidas o las más llamativas. ¿Ya? Tenemos las válvulas de globo, que estas de aquí permiten regular o estrangular el fluido a medida que un pistón asciende o desciende a través del paso del fluido, que sube y baja en el interior del cuerpo de la válvula. Ofrece un cierre hermético cuando el asiento es flexible. La presión máxima de estas vienen indicadas por ellas mismas, o sea, por el fabricante, y el funcionamiento de estas consiste en la estrangulación de la línea de tubería en función de la diferencia de presión existente entre la entrada y la salida. Estos tipos de válvulas se emplean en las líneas en que es necesario que se experimenten caídas grandes de presión por necesidad del proceso. Ya, también tenemos las válvulas en ángulos que permiten obtener un flujo de caudal regular sin excesivas turbulencias, y es adecuada para disminuir la erosión, cuando esta es considerable por las características del fluido o por la excesiva presión diferencial. Tenemos también las válvulas en 3 vías. Este tipo de válvulas se emplea generalmente para mezclar fluido o bien para derivar un flujo de entrada en 2 salidas. ¿Ya? También tenemos las válvulas de jaula. Esta consiste en un obturador cilíndrico que desliza en una jaula con orificios adecuados a las características del caudal deseadas en la válvula, ¿ya? Ya tenemos también las válvulas de compuerta, que estas válvulas efectúan su cierre con un disco vertical plano o de forma especial y que se mueve verticalmente al flujo del fluido. Ya, también tenemos las válvulas en Y, que es adecuada como válvula de cierre de control. Como válvula de todo o nada se caracteriza por su baja pérdida de carga y como válvula de control presenta una gran capacidad de caudal. Estas de aquí son para todo o nada, o sea, o está cerrada o está abierta, no puede estar en términos medios porque se bloquea. Ya, tenemos las válvulas de cuerpo partido. Esta es una modificación de la válvula de globo de simple asiento, teniendo el cuerpo partido en 2 partes, ya, entre las cuales está presionando el asiento. Esto impide el paso del fluido cuando se cierra. Ya, también tenemos las válvulas de Schnauder o de diafragma. En este caso el obturador es una membrana flexible que a través de un vástago unido a un servomotor es forzada contra un resalte del cuerpo, cerrando así el paso del fluido. Ya, trabaja con un servomotor. Ya, también tenemos las válvulas de compresión, que las válvulas de compresión funcionan mediante el pinzamiento de 2 o más elementos flexibles. Por ejemplo, es un tubo de goma. Ya. Tenemos también la válvula de obturador excéntrico rotativo. Consiste en un obturador de superficie esférica que tiene un movimiento rotativo excéntrico y que está unido al giro por 1 o 2 brazos o brazos flexibles. También tenemos la válvula de obturador cilíndrico. Tenemos la obturador cilíndrico excéntrico, que tiene un obturador cilíndrico excéntrico que así entra contra un cuerpo cilíndrico. Ya, también tenemos la válvula de mariposa. El cuerpo está formado por un anillo cilíndrico dentro del cual gira transversalmente un disco circular. Este es lo que iba girando a un lado, cierra y se va a abrir, o gira del otro, abre. Tenemos la válvula de bola. El cuerpo de la válvula tiene una cavidad interna esférica que alberga un obturador en forma de bola o esfera. También tenemos la válvula de flujo axial. Ya, las válvulas de flujo axial consisten en un diagrama accionado reumáticamente que mueve un pistón.
el cual a su vez comprime un fluido hidráulico contra un obturador, formado por un material, el elastómero. Ya. Siguiente. Listo, yo les voy a explicar acerca de la aplicación en la industria. Por primer punto tenemos la embotelladora, que en la industria embotelladora utilizan una válvula solenoide para un preciso llenado de las botellas sin desperdicios. Tenemos por acá el control de presión, que bueno, este sirve para regular las condiciones de presión requerida o paso de gas. Tenemos el control de nivel, que bueno, con el uso de las bombas podemos realizar un correcto llenado y transporte de las corrientes a cualquier proceso de producción. Tenemos la automatización, que las válvulas regulan el paso del aire para poder accionar los brazos mecánicos robóticos que realizan en procesos de manufacturación. Tenemos los intercambiadores de calor, que como se ve en la imagen es necesario el uso de bombas de condensado y válvulas de control para el funcionamiento de intercambiadores de calor, que son muy útiles dentro de la industria. Tenemos el bombeo y gestión de aguas residuales, que bueno, estas bombas son muy útiles para la gestión de bombeo de aguas residuales que requieren ser movilizadas para su tratamiento. Tenemos el enfriamiento de torres en plantas nucleares y termoeléctricas, que bueno, en la industria generadoras de energía, los elementos finales de control son necesarios para poder enfriar las plantas nucleares y termoeléctricas. Y por último punto tenemos la industria agrícola y ganadera, que los sistemas de riegos automatizados requieren de válvulas temporizadas para poder abastecer de agua sus sembríos. Y por último tenemos la conclusión, que bueno, que los elementos finales son indispensables para alcanzar nuestro set point y por ende la optimización de la producción traducida en productividad. Industrialmente lo más común es que la variable manipulada por estos dispositivos sea un caudal, el elemento de control de más amplia difusión conocido como válvula, y por ello hemos hecho énfasis en nuestra investigación. Aquí está la bibliografía, esa ha sido toda nuestra exposición, muchas gracias.